Ahorita va a estar con nosotros nuestra invitada, Laura García, y vamos a tener este tema, la magia del error en la crianza, porque creo que la paternidad y la maternidad nos la hemos vuelto muy exigente, ¿verdad? Nos las hemos vuelto eh, como no podemos cometer errores, no podemos, tenemos que ser mamás y papás perfectos. Y hoy por hoy hay mucha información que nos ayuda a tener herramientas. Sin embargo, también si nos vamos al extremo, podemos tener esta neurosis en que nos lleva un poco a exigirnos tanto y tener expectativas tan altas que nos puedan a nosotros ahora sí que traer hacia abajo. Entonces, la idea es que nos platique Laura García, que ya se está aquí conectando otra vez, que nos platique. Hola, Laura, te nos fuiste, pero Hola, qué bueno que ya estás de regreso. perdón, sí, no, fue mi error, yo misma me salí. No te preocupes, así es la tecnología. Alzate, Paula, hola, bienvenida. Les estaba comentando que un Ujú. poquito acerca del tema que vamos a tratar, la magia del error en la crianza, y les decía pues que estamos en esta parte un poquito como en la exigencia en la maternidad y la paternidad, que de repente nos sentimos como que no debemos de cometer errores y hacer todo a la perfección para no Ujú, dañar a ujú. nuestros hijos, ¿no? Entonces, estábamos un poquito ahí, pero quiero presentarte, Laura. Laura García es una persona que admiro, que recién estoy conociendo, pero que ya le he seguido en las redes y que admiro porque tiene toda esta información tan valiosa para los papás. Y bueno, que le invito a que me acepta, a esta invitación en hacer este live. Y te doy las gracias, Laura, porque sé que estás súper ocupada teniendo varias cositas ahí. Y pues muchísimas gracias por estar aquí. Tucci03 también se nos unió. Hola, qué bueno que se están uniendo a esta plática. Y les quiero platicar un poquito de Laura. Ella es coach familiar, inteligencia emocional certificada. Eres también especialista en transformación de vida, es coach también, coach infanto-juvenil y familiar, fundadora de Pro Happiness. Y algo que me encanta, Laura, que tengo que decirte es este concepto que tienes de padre coach. Se me hace padrísimo, porque ya nos vas a platicar tú de esto. Platícanos antes de empezar un poquito de esto y luego pues nos entramos en el tema directo, por qué es válido y hasta necesario equivocarse en este tema de la crianza, incluso como seres humanos, pero ahora aterrizándolo en la crianza. Ok, súper. Bueno, pues Divina y mil gracias, muchas gracias por invitarme y gracias por todo lo bonito que acabas de decir. Entonces, sí, si quieres, si te parece, te cuento sobre el concepto de padre coach. Genial, sí, sí, sí. Y también igual veme interrumpiendo. Todas las preguntas, dudas, comentarios, todo, tú me vas interrumpiendo y acá nos vamos hablando, ¿te parece? Ay, genial, me parece una dinámica muy linda porque además le quiero decir a todas las personas que se están conectando también que cualquier duda que tengan, escríbanla en el chat. Esto de estar escribiendo un poco y recordando un poco lo que están escuchando aquí y comentando sirve también para nuestro aprendizaje activo. Entonces, eh, pongan sus comentarios, sus manitas arriba o sus corazoncitos o lo que tengan que decir según Laura vaya hablando para saber que tengamos este diálogo, que sea en vía virtual no quiere decir que tenga que ser frío, ¿verdad? Podemos tener este diálogo. Excelente, me encanta, Laura. Ahora sí. Bueno, entonces te cuento. Digamos que mi filosofía es guiar mucho a los papás en un error que tenemos o una creencia errónea que tenemos. Y es que creemos que ser buenos padres es darle a los hijos el mundo perfecto. ¿Mm? Y al final lo que yo creo es que nuestra labor como mamás y como papás no es darle a los niños el mundo perfecto, sino digamos que entrenarlos y capacitarlos
para que sean capaces de vivir de una manera autónoma y de una manera positiva en un mundo que, digamos, cada día es más complejo o, por decirlo así, más imperfecto. ¿Mm? Entonces, de ahí nace el concepto de padre coach y somos los entrenadores de un niño. Un coach es un entrenador. Entonces, como papás, estamos entrenando a un niño y como para sacarlo a la vida real, preparados y capacitados, ¿sí? Para hacerle frente a todo lo que el mundo les pueda traer. Digamos que todos los papás y las mamás quisieran que sus hijos o que a sus hijos no les pasara nada nunca, ¿no? Pero pues al final no sabemos qué les va a pasar a nuestros hijos cuando salgan a la vida real. No sabemos si van a tener, no sé, alguna crisis económica o van a tener dificultades laborales, dificultades con sus parejas, si les va a tocar vivir alguna de estas situaciones que estamos viviendo nosotros de crisis, guerras, COVID, etcétera. O sea, al final no sabemos qué le va a tocar vivir a nuestros hijos. Lo que sí sabemos es que en algún punto de sus vidas van a tener que vivir alguna crisis porque no es posible pasar por este mundo con una vida perfecta, ¿no? Entonces, la labor de las mamás y de los papás al final es capacitar a sus hijos para que puedan vivir y digamos que surfear todas estas situaciones que se les van a presentar. Y por eso les llamo el padre coach o el padre entrenador. ¿Mm? No, pues está genial porque sabes que además es una manera también como de decir, vas a acompañar a tu hijo en este proceso de vida que está iniciando contigo y no necesariamente lo tienes que dirigir, que son cosas diferentes, ¿no? O sea, dirigirlo es como, ahí tienes que ir, y no, es más Ujú, bien ujú. acompañar a que sea él mismo, su propio ser, a desarrollar estas capacidades, habilidades que tenga, y como tú dices, para que pueda tener las herramientas necesarias para surfear. Me encanta tu concepto, la verdad es que lo adopto. Gracias, entre más mejor. Así que dale. Sí, sí, lo adopto. Ah, genial. Entonces, pues está padrísimo y bueno, ahora dime, acabas de decir una cosa que me sonó muchísimo. Queremos darles el mundo perfecto a nuestros hijos y es una realidad, es algo como que quisiéramos tenerlos hasta en una bolita de cristal, ¿no? O sea, que no les pasara Ujú, absolutamente nada, ujú. pero a pesar de que estamos en esa situación que nos gustaría tener esa varita mágica y esa bolita y todo, pues si nos ponemos a pensar realmente les haríamos más mal que bien a nuestros hijos como resolverles todo. Y entonces aquí es donde yo digo, hay una magia en el error, incluso en el error Ajá. como nosotros como padres, ¿no? Entonces platícanos un poquito más Ujú, de eso. ujú. Claro, claro, porque ¿qué pasa? Que, digamos, un entrenamiento en todo, pues para un entrenamiento, digamos, debemos desarrollar distintas habilidades, ¿cierto? Ujú. Y una habilidad se debe primero aprender y luego se debe practicar varias veces hasta volvernos como expertos en eso, ¿sí? Si estamos hablando de un deporte, de un arte, de cualquier tipo de habilidad, hablar en público, lo que sea, pues debemos practicarlo. Y lo mismo pasa con las habilidades de vida, ¿sí? Entonces, Correcto. habilidades que queremos como negociar, como perdonar o pedir perdón, como ser empáticos, como la tolerancia a la frustración, como el ganarnos las cosas con esfuerzo. Todo eso se debe practicar, ¿sí? Y entre más oportunidades en una habilidad tenemos de practicar, pues mejor lo vamos a hacer, ¿sí? Entonces, si de niños permitimos, o si permitimos que nuestros niños practiquen muchas veces el tener que perdonar, el tener que negociar, el tener que ser resilientes y recuperarse de situaciones difíciles o de tolerar la frustración, pues cuando salgan a la vida real ya saben hacerlo, ¿sí? ¿Qué pasa con un niño que sale a la vida real y no practicó? Pues que se frustra, que no sabe cómo recuperarse ante alguna adversidad, que se rinde a la primera porque pues nunca tuvo que perseverar. ¿Mm? Entonces,
digamos que al final el error en los papás, ahorita les cuento, digamos, más, no voy a decir que beneficios, pero sí más, ¿cómo te digo? Pues serían como ventajas a lo mejor, Tal vez, sí, aprendizajes, no, no exacto. aprendizajes, ajá. Gracias. Más ventajas o aprendizajes, pero uno de ellos es que les estamos permitiendo practicar, ¿sí? Cuando un papá se equivoca, pues su hijo debe perdonarlo. ¿Mm? O cuando un niño se siente herido por sus papás, también debe ser resiliente, ¿m? Y sanar esa herida. ¿M? Entonces ahí empiezan a practicar muchas habilidades que les van a servir a largo plazo. ¿Sí? ¿Te suena Claro. hasta ahí? Sí, no, genial. ¿Sabes qué? Ahorita, como que están cayendo así veintes a mi cabeza, decimos en México, o sea, que nos llegan las Ajá. ideas. ¿Sabes? Me viene mucho a la cabeza siempre esta analogía del niño que empieza a caminar o la niña que empieza a caminar, ¿no? ¿Qué pasaría si nosotros decimos, siempre decimos como papás, se cayó, bueno, es que está aprendiendo a caminar y se está golpeando, pues está aprendiendo a caminar. Y ahí hasta Ujú, lo aceptamos y como hasta decimos, pues va a ser parte de su proceso para ujú, aprender a ujú. caminar. Pero luego empieza a crecer y empiezan a pasar otras cosas que va caminando a lo mejor no literalmente con sus piernas y pies porque ya sabe caminar, pero un hijo que a lo mejor va tomando ciertas decisiones más adelante y que se va equivocando y no queremos que se equivoque en nada. Entonces Ujú. es cuando yo digo, ¿por qué no regresamos a ese principio de qué hubiera pasado si yo no te dejo caerte nunca? Pues nunca hubieras aprendido a Claro. andar por ti mismo con tus propios pies, ¿no? Entonces me Ujú, suena mucho esto que estás ujú, diciendo a esta analogía del niño que aprende a caminar, que me parece como ujú, súper ujú. revelador. Claro, y ahora, perdóname ahí que te complemento. ¿Qué pasa con un niño que nunca vio a sus papás equivocarse o que sus papás nunca se permitieron cometer errores ni le permitieron cometer errores? Que va a ser demasiado exigente consigo mismo, no se va a permitir el error, digamos, va a sufrir muchísimo por eso y además cuando crezca pues tampoco le va a permitir los errores a otros, a los que están a su alrededor. Entonces también va a ser una persona demasiado exigente consigo misma y con los demás. ¿Mm? Fíjate qué punto tan importante, el Ali, porque sí es cierto que por ejemplo, en mi época, ¿no? Con mis papás, el que ellos se equivocaran era para ellos como verse ante nosotros como débiles y como falta de experiencia y como debían de tener esta postura en el que no podían cometer errores porque te estaban guiando, dirigiendo, ¿no? Lo que decíamos al Ujú, principio, ujú, en lugar de acompañarte. ujú, Y qué diferente es que en este ambiente seguro de familia, tú puedes decirle a tu hijo o hija, ¿sabes qué, mi amor? Me equivoqué, no debía haber hecho eso, no te debía haber gritado o no me debía haber exaltado, debía haber hecho esto otro, perdóname. ujú. Estamos modelando completamente este ejercicio para que ellos hagan lo mismo. Y, pero lo que dices tan importante es lo que sucede en el futuro, es lo que dijiste al principio, es esta práctica, pero además esta herramienta que le va a permitir a él mismo no autoexigirse tanto, ¿verdad? Que es lo que, con lo que yo inicié. A veces la maternidad o la paternidad es tan exigente, ¿por qué? Porque precisamente traemos eso de que no voy a cometer los errores que se cometieron, ¿no? Ujú, ujú. Mis papás o lo que sea. Sin embargo, creo que lo deberíamos de tomar como más como experiencia y como aprendizaje que como decir, no, eso no sirvió para nada. Ujú, exacto. Y mira que acá, a esto yo le llamo la humildad en la maternidad y en la paternidad. Y es, pues, un niño, por más de que sus papás son sus héroes, un niño no quiere un superhéroe como mamá o como papá, un niño quiere un ser humano que también se equivoca, que acepta sus errores, y el hecho de que todos
en la casa o todos en la familia seamos humanos nos da un toque de humildad y también nos abre la posibilidad al perdón, que es otra de las habilidades que queremos entrenar en ellos. O sea, si mis papás nunca se equivocan, entonces yo, ¿a quién voy a perdonar? Esa habilidad de perdonar, eh, ¿cómo la voy a desarrollar si es que ellos no se equivocan? ¿Sí? Entonces, el, el sentar unas bases de humildad en una familia es uno de las, como de los pilares para tener una buena relación y para un buen futuro de un niño ya siendo adulto. ¿Mm? Claro, no, y además, pues les ayuda en todos los aspectos de la vida, porque no nada más, en la relación con otros, sino en su propia relación con ellos mismos, en su vida laboral, porque también, es tan importante en vez de ocultar el error, porque el error nos hace sentir como si fuéramos débiles, esto es lo que proyectamos y no lo aceptamos, ¿no? Ajá. Entonces, no, vamos a guardar el error y tratamos de trasladar responsabilidades a las circunstancias, a los Ujú, otros, es que no estuvo todo adecuado para que yo fuera de esta manera y por eso cometí este error y no lo digo así, sino que ujú, al ujú. final trasladé todas las responsabilidades. Sin embargo, nos estamos perdiendo ahí la oportunidad de qué aprendizaje tenemos en eso y probablemente cuando somos chiquitos, pues es el entrenamiento nada más, como bien dijiste, pero cuando somos grandes, que estamos ocultando el error y el error y el error y no nos queremos dar cuenta, no nos queremos sentir culpables, no nos queremos sentir esa carga, pues obviamente pues nos estamos perdiendo toda la oportunidad de crecimiento. Exacto, totalmente, totalmente. Yo, yo te preparé unas preguntas para, pues les preparé unas preguntas para hacerse como mamás y papás cuando cometen un error, cuando cometen errores. No sé si quieras que se las cuente y vamos como construyendo sobre esto. ¿Mm? Perfecto, me parece excelente dinámica. Listo, súper. Digamos que la base de esto es que cuando nos exigimos tanto de no cometer errores o cuando nos damos tan duro por cometer errores, pues evidentemente estamos haciendo algo que es completamente imposible porque sabemos que no es posible no cometer errores, ¿cierto? Pero nos damos tan duro por esto que al final lo único que queda es una culpa muy grande en los papás, ¿sí? Entonces, me encantaría primero que todo contarte por qué es tan perjudicial el hecho de educar desde la culpa y después te doy o les doy estas preguntas. ¿Mm? Genial. Bueno, entonces, ¿por qué es tan perjudicial educar desde la culpa? Por muchos motivos, dos principales. El primero es que somos mucho más permisivos con los niños o no les ponemos esos límites que ellos necesitan, ¿cierto? Porque como yo cometí un error y no lo debía haber cometido y tengo culpa por haber cometido ese error, Ujú. para sanar ese dolor que estoy sintiendo por haber cometido el error o para como retribuir a mi hijo por ese error que cometí. Ujú. Entonces, no le voy a poner límites, los límites que necesita, o le voy a dar cosas de más, sean materiales o lo que sea, solo para sanar esa culpa que estoy teniendo. Entonces, al final, las necesidades de los niños no van a estar siendo cubiertas. ¿Las necesidades de qué? De aprender, de tener límites, de que me digan, no, esto no se puede, o de ganarme las cosas con esfuerzo, ¿sí? Entonces Ujú. van a ser niños sobreprotegidos o malcriados o que se salen siempre con la suya, porque como mi mamá tiene tanta culpa o mi papá tiene tanta culpa por los errores que comete, entonces no me puede poner límites o no me sabe poner límites. ¿Mm? Ujú. ¿Esto te suena?
Sí, tengo una cosa chusca que yo cuando mi esposo y yo le digo, cuando tú te equivoques, tú mantente, tú mantente, o sea, porque lo que dices, o sea, al final, sí, me equivoqué, ok, haz lo que necesites, haz lo que quieras, o ahora sí te doy lo que tú Ajá, quieras. Y bueno, te exacto. equivocaste, después puedes decir me equivoqué, pero en el momento te vas a tener que mantener, porque si ya dijiste una cosa no puedes decir la otra. Es como que la cosa que me vino ahorita a la mente chosca, porque de repente, pues sí, nos como que decimos, te voy a castigar puesto en que nada tiene que ver con lo que estaba haciendo, y dices, pues hasta ilógico suena, ¿no? Después. Ujú, ujú, exacto, exacto. Y lo segundo es que cuando una mamá o un papá, digamos que comete errores y está educando desde esa culpa, termina olvidándose de sí misma o olvidándose de sí mismo, ¿sí? Em, y le dedica como que pone toda la prioridad alrededor del niño o de la niña para, como para sentir que es buena mamá y buen papá, ¿sí? Y se empieza a olvidar de sus propias necesidades. Y al final, lo que yo siempre digo es que como clave número uno en la crianza es una mamá o un papá en bienestar. ¿Sí? Yo nunca voy a poder educar bien a un niño si antes no estoy bien yo. Puedo tener herramientas, técnicas, tips, leerme todos los libros, ser la dura de las duras. Pero si yo no me siento bien conmigo misma, con mi vida, no estoy contenta, no estoy en bienestar, nunca voy a poder educar bien, ¿cierto? Y cuando educamos desde esa culpa, ¿qué hacemos? Le dedicamos demasiado tiempo a los niños o nos enfocamos demasiado en ellos y nos olvidamos a nosotros mismos y al final es como que terminamos hundiéndonos más. No sé si me hice entender con este punto. Sí, no, totalmente, Lali. Fíjate que aquí Ale Dayami nos dice que su hijo, dice, ay, sí, mi hijo me reclama. Y sí, o sea, lógicamente que si hay ciertos patrones de conducta donde estoy cediendo ciertas cosas, pues entonces luego los niños van a reclamar su Ujú, espacio y su ujú, lugar de poder, ¿no? Eh, pero fíjate algo bien importante que es lo que en paternidad con propósito, como es principal, el principal punto ujú. esencial aquí es precisamente el padre y la madre como el eje central de la educación, pero como ese eje central, pues tú tienes que ser el que tienes que estar claro en las cosas, el que tienes que estar bien, ¿no? El que tienes que Ujú. tener este bienestar. Y te cuento un poquito una historia. Un día yo me sentía por trabajo como muy estresada, llevaba 2, 3 días y yo ya sabía, ay, me siento estresada porque se me contracturaban, estaba un poquito más irritable y etcétera. Entonces, obviamente llegó al cuarto día y mi hijo empezó a gritar por algo, a pedir las cosas mal. Entonces le dije, pídelas bien, y pues yo, normalmente siempre se pídelas bien. Y Ujú. hasta que en ese momento no fue una vez, ni siquiera una vez le dije pídela bien, sino que en ese momento estallé, le dije, ¡ay! No, o sea, me enganché tan mal con él que yo dije, es que yo ya sé que estoy estresada hace 3 días. Claro. ¿Por qué no hice algo yo con ese estrés no, desde que empezó el estrés? ¿Por qué no le Ujú. bajé? Porque entonces esto lejos como, sí, me sentí culpable en el instante, pero después dije, bueno, ¿qué tengo que hacer? Ok, cuando yo me sienta así, pues trabajar en mí, o sea, bajarle, tomarme un tiempo, lo que sea, y es lo que tú dices, es ese bienestar en el que tengo que estar para poder dar lo mejor de mí, porque entonces no podemos dar lo que no hay, lo que no tiene, ¿verdad? Claro, claro. Y es que al final, sí, todos los niños reclaman a sus papás y eso es normal. O sea, no hay nada que más que un niño desee más que pasar tiempo con sus papás, que ser visto con sus papás, que recibir amor de sus papás. Pero el punto es que si, por ejemplo, tú estás si tú sientes, por ejemplo, que necesitas ese espacio, ¿sabes? Esa tranquilidad, relajarte, pero tú tienes una culpa porque sabes que cometiste un error, tú no le vas a decir a tu hijo, ¿sabes qué? En este momento necesito un tiempo para mí. Uh -huh. Porque esa culpa no te permite negarte.
o esa culpa no te permite poner un límite y al final el error termina siendo más grande porque vas a estallar peor. ¿Sí me hago entender? Entonces por eso es que siempre, así cometamos errores, que los vamos a hacer, educar desde la culpa nunca nos va a llevar a solucionar nada, a sanar nada o a mejorar nada del error que ya cometimos. ¿Mm? Entonces, acá sí vienen las preguntas. Ok, Te las voy a ir excelente. haciendo. Perfecto. Vamos, Entonces, vamos. Pues los demás mm, que sean, perdón, Lali, los sí, demás que se vayan uniendo, si quieren irlas anotando, incluso en el mismo chat, si quieren irlas anotando ahí, obviamente que lo pueden hacer también en su libretita, en algún papelito que lo tienen, sino aquí en el mismo chat los pueden ir anotando porque ahí vienen las ujú, preguntitas. exacto. Listas. Listo. Entonces, esta es una guía de preguntas para reflexionar acerca de los errores que cometemos cuando nos equivocamos o, digamos, para sanar alguna culpa que tengamos de un error que ya cometimos. Genial. Entonces, la primera pregunta que hay que hacerse es, ¿lo que hice o lo que estoy haciendo está afectando de manera negativa a mi hijo? Te la repito, entonces, Ujú. lo que hice o lo que estoy haciendo está afectando de manera negativa a mi hijo. A mi ¿Por hijo. qué? Porque a veces creemos que cometemos errores que no son un error o a veces cargamos culpas que son completamente innecesarias, ¿m? Como por ejemplo querer darle unas vacaciones de lujo y no puedo hacerlo, o sentir culpa de que no sé, no tiene el último juguete que tienen todos sus compañeros o el último juego que tienen todos sus compañeros de clase y cargamos con esa culpa y creemos que pues nos estamos equivocando y, y al final si nos ponemos a analizar y a pensar, pues no es un error o no es una culpa que debería cargar. ¿Mm? Claro. Y a lo mejor esa Y ni lo primero, necesita, a lo mejor ni necesita el juguete o ni necesita esas vacaciones de lujo. Tal vez necesita algo mucho más sencillo que el que está ahí y que estamos cargando con culpas innecesarias, como dices. Ok, entiendo perfecto la pregunta. Ok, esta es una pregunta de reflexión para decir, ok, no, esto que está pasando no le afecta para nada o simplemente no le hace ningún daño, ¿no? No le hace ningún daño. exactamente, exactamente. Es para ver si es una culpa innecesaria o un error que no es un error, ¿sí? Claro. Entonces, si la respuesta a esta pregunta es no le estoy haciendo daño a mi hijo o de verdad no lo estoy afectando de manera negativa, es como elijo soltar, decido soltarla y aquí no me voy a meter, no me voy a dar más cuerda, eh, hasta aquí llego con esto. Y se cierra la discusión, pues la discusión propia, ¿no? Sí, claro. Listo, segunda pregunta. Digamos que si la respuesta es, mi hijo sí está sufriendo o digamos que sí se le hizo algún tipo de daño. Ujú. ¿Mm? La segunda pregunta es, ¿está en mis manos cambiar esta situación? ¿Por qué? Porque hay situaciones que no están bajo nuestro control. ¿Mm? Claro. Entonces, por ejemplo, situaciones que involucran a otras personas. Mi hijo o mi hija puede estar eh, sufriendo o estar triste o estar decepcionado o desilusionado con una situación que, digamos, por la que yo tengo culpa o por la que yo me siento culpable, pero al final no está en mis manos, como que su papá se fue, como que Ujú. nos divorciamos, como que, no sé, algo que tenga que ver con otras personas. Entonces, si no está en mis manos esa situación porque involucra a otras personas, o por ejemplo porque es algo que yo no puedo cambiar, por ejemplo una crisis económica, por ejemplo que está encerrado en la casa porque estamos en COVID, entonces está en cuarentena, yo puedo sentir culpa por eso, porque él no está siendo feliz, pero en realidad puedo cambiar esta situación. Ujú. ¿Puedo cambiar el COVID? ¿Puedo hacer que no haya cuarentena? No, no puedo, no está en mis manos cambiarla. Entonces, ¿de qué me sirve la culpa si no está en mis manos? Correcto. ¿Mm? Genial. Ok.
vamos a pensar, entonces no está en mis manos, pues termina la discusión, ¿no? Como dijiste, ese diálogo mental que luego nosotros solo nos estamos castigando. Claro, claro, no tiene sentido que le demos vueltas a algo que es que no está en nuestras manos cambiar. Si está en mis manos cambiarlo, lo cambio, pero ¿y si no? O si es algo del pasado, si es un error del pasado, pues no puedo devolver el tiempo y, y cambiarlo. Ya cometí el error. Entonces, no me sirve de nada darme y darme vueltas a un error que ya cometí en el pasado, porque esa es otra de las cosas que no podemos cambiar. El pasado es otra cosa que no podemos cambiar. Claro, por ¿Mm? supuesto. Entonces, esta es la segunda pregunta. ¿Está en mis manos cambiarlo o no está en mis manos cambiarlo? Ok, ¿Mm? genial. Siguiente pregunta. Si es una situación, al final, si la respuesta es, esto sí está en mis manos cambiarlo. Ujú, Por ejemplo, debo ser más paciente. Por ujú, ejemplo, debo sanar algo en mí, de mi vida, que es tal vez una creencia o un dolor que yo tengo que sí lo está afectando a él por mis reacciones. ¿Mm? ujú, O sea, si la respuesta es, esto sí es mío, está en mis manos cambiar y puedo hacerlo, em, bueno, ¿cómo puedo cambiarlo o qué voy a hacer distinto? ¿Qué puedo hacer distinto? ujú. ¿Mm? Sí, por ejemplo, en la historia que te acabo de contar acerca de mí y mi hijo, pues ok, o sea, pues en el momento grité y todo, y obviamente después le pedí una disculpa, porque le dije, mamá, no debes de gritar, igual que nadie debe de gritar, sino debemos siempre le digo, tenemos que ir a gritar a la almohada, si queremos gritar, gritamos en la almohada, no Ujú, ujú. desahogamos, pero no nos gritamos a nosotros, ¿no? Entonces sí le dije, mamá debió haber gritado a la almohada, perdón, pero pues fue una manera de decirle, no estuvo bien lo que hice, lo Ujú. entiendo y mamá va a trabajar en eso. Y luego pensé en esto, o sea, bueno, si me estoy estresando, pues me doy el tiempo, entonces es ahí donde dices, pero muchas veces, como lo estás comentando, son cosas que a lo mejor reinciden y que necesito a lo mejor alguna otro tipo de coaching, mentoría, terapia, algún Mm, tipo de cosa que necesito yo trabajar y que muchas veces por no sentirnos en esa culpabilidad, como mejor hacemos ojos ciegos a esa situación, ¿no? Entonces yo creo que entre más rápido sepamos que estamos en ese punto que esté en nuestras manos cambiar, pues obviamente más rápido vamos a ir avanzando con nuestros hijos también, ¿no? En esto de la crianza. ujú, claro, claro. Y si tú te fijas ahí, por ejemplo, en esta situación que tú me estás poniendo, eh, lo que no está en tus manos cambiar es lo que ya hiciste, Ujú, ¿cierto? O sea, ya el pasado de, no sé, haberle gritado o haberle hablado mal o haber lo que sea, ese pasado no está en tus manos cambiarla. ujú, Ya. Entonces ahí en ese punto es que uno dice, ahí no vale la pena darte duro, darte duro, darte duro por el error, porque si no lo puedes cambiar, ¿para qué vas a seguir rumiando en ese error que cometiste? No lo puedes ujú, cambiar. Ahora que sí está en tus manos, el analizar, el pensar, el reflexionar, ¿qué debo hacer para que no me vuelva a suceder? Para actuar mejor la próxima vez, qué ayuda, como dices tú, puedo pedir o cómo voy a tratar de que no me vuelva a pasar. Eso sí que está en tus manos. ¿Mm? claro. Y aquí Ale Dayami nos comenta otra vez que nos cuesta mucho pedir ayuda y es cierto. Yo creo que no sé qué opinas tú, Lali, pero yo creo que mucho tiene que ver el tema de que nos sentimos culpables y queremos como no verlo, ¿no? O sea, como no sentirnos, pues sí, o sea, en esa culpabilidad juzgarnos nosotros mismos porque somos tan Ujú, duros luego con ujú, nosotros mismos que luego mejor lo decimos, ujú, no, ujú, no necesito ayuda y no sé cómo explicarle a alguien que necesito ayuda, ¿no? Porque ujú, ni siquiera quiero decirlo yo en voz alta. ujú. Y mira que aquí probablemente a estos adultos de hoy que nos cuesta pedir ayuda, probablemente es porque de niños tuvimos eso con los papás que estamos hablando, y es que nuestros papás tal vez no se permitieron cometer errores.
no aceptaron sus errores, no nos pidieron perdón y entonces ahora nosotros llegamos de adultos y no sabemos cómo se hace, porque no lo aprendimos. El padre coach vuelve y juega la madre y el padre coach, ¿cierto? No nos enseñaron a pedir disculpas, no nos enseñaron a enfrentar o a afrontar nuestros errores. Y ahora somos adultos y estamos con un niño y también tendríamos que pedir disculpas y tendríamos que buscar ayuda, pero no sabemos cómo porque no practicamos durante nuestra niñez esa habilidad y salimos a la vida real sin estar preparados para esta habilidad en específico. Claro, no, totalmente. Y bueno, ahí es donde te das cuenta que todo se va haciendo una bolita de nieve que en algún momento sí se puede romper, yo creo, no sé qué opinas tú, sí se puede romper y empezar todo esto, hacer este cambio, esta transformación. Yo digo, si tú quieres ser la mejor mamá que puedes ser, pues sé una mejor versión de ti mismo, o sea, no tienes que ser esa madre exigente contigo mismo donde todo da, todo da, todo da, todo lo tiene que poner en perfecto estado para que ellos estén en perfectamente. Yo creo que no va por ahí, ¿no? Va más bien por el tema de ver hacia adentro y con esta mejor versión de mí modelo a esas personitas, ¿no? Ujú. Claro, y mira que a mí me preguntan mucho, es como una pregunta muy frecuente que me hacen y es, ¿cuál es el error más grande que tú consideras que cometen los papás? Como que si tú tuvieras que enseñar un error para toda tu vida, o si tú tuvieras que decir el error más grave, ¿cuál sería? Ujú. Y en realidad para mí el error, digamos, el error más grave o la madre de los errores, por decirlo así, es no capacitarnos. ¿Sí? Como educar por defecto, que es un poco relacionado al no ser capaces de pedir ayuda, Ujú. ¿sí? Em, el error número uno es creer que como somos papás lo podemos hacer por instinto, ¿sí? Como que se nos da. ¿Sí? Pero al final siempre podemos pedir ayuda, siempre hay libros, siempre hay cursos, siempre hay personas como tú y como yo que estamos dedicadas a, a apoyar, a acompañar, a dar tips, a dar herramientas. ¿Mm? Y al final, con todos estos como cápsulas de conocimientos y de conciencia, tú vas a poder como abordar de manera mucho más asertiva las situaciones que se te presentan. ¿Mm? Y el hecho de capacitarte, eso sí que disminuye muchísimo los otros errores, porque tú sabes cómo enfrentar cuando hay una, no sé, cómo abordar una pataleta, cómo abordar una grosería, cómo abordar un mal comportamiento, o la desmotivación, la victimización, o lo que sea, porque lo has leído, porque lo has estudiado y el día que se te presenta ya sabes un poquito cómo manejarlo. Y si algún día no lo supiste manejar, no pasa nada, tú dices, me pasó esto, me equivoqué, no supe cómo manejarlo, ayuda, ya sea pidiendo ayuda, como decíamos, o ya sea sencillamente buscando en tu Instagram, mi Instagram, una página de YouTube, un video de cómo manejar, no sé, cómo responder a la pataleta de mi hijo. ¿Sí me va a entender? Entonces, para mí, como te decía, el error principal es no educarnos y sencillamente andar en automático respondiendo, porque ahí sí que tenemos mucho margen de error. ¿Mm? Claro, sí, porque es diferente el decir, no, hay una magia en el error porque hay un aprendizaje y porque se está aprendiendo con los niños y nosotros como papás probablemente estamos también aprendiendo a ser ciertos seres humanos que no pudimos ser antes porque no los estuvimos practicando, como bien Ujú. dijiste, pero una cosa diferente es no tener la responsabilidad de buscar la información por lo menos. Si ya no vas a Claro. buscar ayuda con alguien, por lo menos buscar la información, como tú dices, pues ahorita que está tan a la mano, ¿no? Ujú. Y que vemos muchas personas tratando de dar esto de nosotros con valor, sobre todo porque creemos en el cambio, y la transformación
que nos va a afectar no nada más a nuestros hijos inmediatamente, obvio, pero pues a la sociedad en general, que al final es una manera de dejarles una mejor sociedad a nuestros hijos, ¿no? O a las descendencias. Entonces, como bien dices, yo creo que mucha gente todavía tiene esta idea de que lo podemos hacer porque estamos dotados para eso. Y la verdad es que no, el mundo nos ha cambiado tanto en tantas cuestiones que de verdad es como impresionante. Yo estoy segura que sí tenemos una intuición, ¿no? Pero eso es cuando tú ya tienes la información. Y Claro. entonces vas a intuir con un hijo o con el otro hijo que a lo mejor esto te va a funcionar de esta manera con él y esto con ella o viceversa. Pero decir, te van a llegar las, No. te van a bajar de ya toda la información a tu cabeza nada más porque eres mamá o eres papá, pues no, sí hay un valor. Y decía aquí Ale Dayami, no venimos con un manual de ser padres, no lo traemos bajo el brazo, pero está allá afuera donde sí podemos obtener mucha información que lo podemos aplicar, y eso es algo a lo que yo apelo mucho con Paternidad con Propósito, es que tú tengas ese propósito, esa claridad de qué quieres, hacia dónde quieres ir con tu familia, porque entonces esa información que vas a obtener, que hay mucha en el mercado, pues lo vas a poder aplicar de la mejor manera en los casos en los que tú estás, porque ya tienes claro qué quieres, a dónde quieres ir con tus hijos o con tus hijas, ¿no? Entonces, es importante tener saber que tenemos esta intuición, pero que si podemos prepararnos con tener claridad como papás, con temas, ahora que con coaches como tú, en lo familiar, en lo juvenil y todo, que de repente sí necesitamos, ¿sabes? Como salirnos también cuando estamos adentro de la situación y decimos estamos en el ojo del huracán, ¿no? Estamos ahí, a veces nos cuesta ver la perspectiva desde afuera, como por dónde podemos ir. Y gente como tú nos ayuda a eso, nos entrena, nos coachea, nos ayuda a decir, bueno, ¿sabes qué? Pues ve estas otras opciones o qué opciones consideras más. Entonces, simplemente con preguntas de coaching, pues ya podemos encontrar los caminos fácilmente, ¿no? Claro, y además que si hubiera un manual, digamos que si existiera ese manual perfecto que te dice cómo hacer las cosas, igual nos vamos a equivocar, igual, porque traemos creencias, traemos miedos, traemos dolores que sanar, traemos tal vez una infancia difícil, debilidades que tenemos como personas. Entonces, al final, si existiera un manual, igual nos vamos a equivocar. Entonces, el punto es, ¿qué voy a hacer con estos errores? No, o sea, hay que abordarlo desde qué quiero hacer o qué estoy dispuesta a hacer con estos errores, que sí cometo y sí voy a cometer, y no desde el punto de vista de cómo hago para no cometer errores, porque esa es una meta que no es posible. Sí, es una expectativa demasiado alta, ¿no? O sea, pensar que no se van a cometer ningún error. Pero me Así encanta es. esto que nos dices, Lali. La verdad es que yo creo que con estas, no sé si hay otra pregunta, pero yo por lo menos con esto yo lo veo y me pongo a pensar en mis momentos con mis hijos y digo, ay, claro, pues me hice un diagrama de flujo ahorita aquí en mi hojita y digo, claro, hasta lo voy a pegar ahí en el refrigerador. Y no sé si tenemos un tiempito para darte una mini visualización que pueden hacer cuando cometen errores, como Ah, no, para... claro, ¿Sí tenemos claro. tiempo? Es que Sí, sí, sí. no veo la hora. Sí, 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 Lali, no, además Así te la doy rapidito. además todas las herramientas nos sirven. Súper genial. Listo. Entonces, digamos cuando ya sabes que cometiste el error, Ujú. ¿cierto? O cuando tuviste un momento de conflicto y no tienes muy claro el error, porque a veces como que uno está tan metido en la situación que ni siquiera como que podemos como entender qué fue lo que pasó. Ujú. Em, yo trabajo o trato de que los papás con los que trabajo hagan esta visualización que les voy a decir. Y son 3 pasos, bueno, 4 pasos.
Ok. La primera, digamos en esta situación que te pasó a ti, Ujú. ¿cierto? Vamos. Entonces, lo primero que haces es, bueno, cierras los ojos en un lugar con calma, digamos sin interrupciones, etcétera, etcétera. Y lo primero que vas a hacer es volver a recrear lo que pasó. Ujú. O sea, con los ojos cerrados vuelves a vivir desde tu perspectiva Ujú. o desde tu punto de vista esa misma situación tal cual pasó. Ok. Sientes otra vez, no, digamos que gritaste a tu hijo, entonces le vuelves a gritar o te responde y entonces tú le respondes o lo que sea que pasó, lo vuelves a vivir. Ok. Paso uno. Ahí como que una vez sentiste y una vez estuviste el tiempo necesario en eso, en esa situación, te sales de ahí y lo que haces es que te vas a meter, por decirlo así, en el cuerpo de tu hijo. Ok. Entonces vas a volver a recrear la situación, Ujú. pero ahora tratando de verlo o vivirlo como lo vivió tu hijo. Ujú. Entonces es como si te metieras en su cuerpecito y te estuvieras viendo a ti misma gritando. Voy, qué miedo. Entonces, ¿qué está pensando él? ¿Qué está sintiendo? Claro. Eh, ¿Qué está viendo? ¿Cómo te está viendo a ti la cara? ¿Cómo te está viendo a ti tu energía? ¿Sabes? Ujú. Y entonces vuelves a recrear la situación tal cual, pero según cómo la vivió tu hijo, como si te hubieras metido en su cuerpo. Ujú. Sientes todo lo que tengas que sentir, digamos que vives todo lo que tengas que vivir de esa experiencia, de ese pedacito. Luego te pasas a un tercer paso Wow, ok. y es, te sales y digamos que vuelves a recrear la situación Ujú. igualito, pero ahora desde el punto de vista de un observador, ¿sabes? Como si estuvieras viendo una película. Ok. En ese momento ya ni eres tú, ni eres tu hijo, sino como si te hubieras elevado o como si Ajá. estuvieras desde una pantalla viéndola y Ujú. exactamente la misma situación, por tercera vez la recreas, pero ya desde afuera, como si fueras un externo mirando mamá e hijo gritándose y Ujú. ¿listo? Esa es Listo. la tercera. Nuevamente lo sientes, lo vives, los pensamientos, las emociones, las sensaciones que tengas con eso. Y una vez terminas, lo que a mí me gusta es que tengan como papel y lápiz ahí para anotar o si no en su cabeza en las reflexiones de cómo fue la experiencia. Entonces ahí tú dices, caí en cuenta de esto, me doy cuenta que me equivoqué por esto, tal vez debía haber actuado de esta manera o me doy cuenta que igual mi hijo se equivocó de esta manera, pero yo respondí así de mal. Eh, Sentí mucha tristeza cuando me metí en su cuerpo y me vi a mí misma con esa cara de demonio así Sí. gritando o sentí mucha, no sé, sentí mucha ansiedad cuando me puse desde el punto de vista o de la perspectiva del observador de ver a una mamá gritándole hacia un hijo o un hijo respondiéndole hacia su mamá. Todo lo que te haya pasado en la experiencia de los tres escenarios, lo anotas y luego llegas a conclusión. Oye, está maravilloso porque ahí puedes llegar a muchas, incluso llegar a ver que a lo mejor lo que pasó no fue tan grave o tal Uh vez -huh, lo que pasó, hay un punto en el que tú pensaste que el error era uno y que a lo mejor el error es otro, uh -huh, uh -huh. ¿no? Este, no, qué interesante ejercicio, súper. Entonces, es recrear, es estar en un lugar tranquilo, recrear tres escenarios de cómo se vivió esa situación, primero en mi cuerpo, Uh luego en el -huh, cuerpo de mi hijo o mi hija y luego en el cuerpo de un observador externo. uh Y, -huh. y, y viviéndolo desde los tres escenarios, vemos cuál fue la experiencia, ¿no? Que nos dejó estar en mi hijo y en el observador. Ah, Ujú, pues está exactamente. súper, este ejercicio está súper. Yo creo que nos va a dar incluso mucha información donde podemos nosotros mismos trabajar
o simplemente, Lali, no sé si te pasa también esto con tus clientes, los papás que atiendes, que de repente simplemente con darse cuenta, traerlo de una manera consciente, hasta se resuelve en gran parte Ujú. algo, Claro, alguna con, situación. con revivirlo incluso desde su punto de vista, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, ni siquiera con los niños, con todas las personas, con la pareja, con los jefes, con los compañeros de trabajo, siempre estamos en nuestro punto de vista. O sea, ¿qué viví yo? ¿Qué pensé yo? ¿Qué me hicieron a mí? ¿Cómo me hablaron a mí? ¿O cómo me faltaron el respeto a mí? Pero si luego nos ponemos en el escenario de meterme en el cuerpo del otro, ¿sí? O de ponerme como un observador, es como, uy, él también se sintió ofendido, o yo también me equivoqué, o yo también estaba en mala actitud o en mala energía, y ahí es cuando nos responsabilizamos por lo que nos corresponde, que al final es un poco lo que hablábamos de la culpa, que es, pues no me voy a culpar de lo que no me corresponde, o no me voy a dar, no voy a dar vueltas por lo que no me corresponde, pero al final lo que sí me corresponde es solo tomo, me responsabilizo de ello y a partir de ahí, de eso que sí me corresponde, actúo para mejorar. Excelente. Además, acabas de decir también una palabra que es súper poderosa, que es responsabilidad, responsabilizarnos, ¿no? Como Ujú, responder a el hecho, ¿no? ¿Cómo voy a responder a este hecho? Esa es la palabra responsabilidad. ¿Cómo voy a estar respondiendo ante este momento donde yo le grité a mi hijo, y qué quiero sacar de aquí? O sea, quiero como estar enojado con él porque me gritó y le grité y tuvimos un mal día, o quiero reconciliarme con él y tener un momento de enseñanza de vida para los dos, o simplemente quiero cerrar los ojos y decir, bueno, pues ujú, esto pasa en las casas, ¿no? Y bye, ¿no? ujú, Entonces, ujú, ujú. ¿en qué momento tomamos la responsabilidad realmente de lo que nos corresponde y de lo que podemos tomar como y llevarnos como valioso de eso que ocurrió, ¿no? Ujú, ujú. Claro, claro. Y nuevamente unos papás que se responsabilizan están entrenando en su hijo la habilidad de responsabilizarse. Claro, claro. Ale ya me nos dice otra vez que es súper poderosa la visualización que nos acabas de dar y que muchísimas gracias. Sí, la verdad es que nos has dado dos herramientas maravillosas, Lali. De verdad, muchísimas gracias porque ya no sé si quieres tú cerrar, decirnos algo como así muy puntual de todo esto, como algo que quieres que nos llevemos, y ya después ya Ujú, después yo cierro con el live. ujú. Ok. No, nada, digamos que mi conclusión, que es mi filosofía, es que recuerden siempre que ustedes están entrenando a a unos niños para salir a la vida real, preparados y equipados para que lo que el mundo les traiga. Entonces, digamos que pónganse esa camiseta de coaches o de entrenadores de un ser humano y estén siempre con esa mentalidad de qué estoy entrenando acá, qué habilidad estoy desarrollando acá, o de esto que me está pasando, qué necesito desarrollar para que la tenga, digamos, en el futuro y le sea funcional para su vida en el futuro. Genial, excelente. Yo creo que el estar siempre conscientes de que no nada más de qué hacemos bien, ¿no? O de qué técnicas podemos aplicar y que están saliendo bien, también los errores, ¿cuál es el provecho que les podemos sacar, no? Yo creo que Ujú, concluimos con eso. ¿Qué provecho le podemos sacar? Porque en realidad somos el entrenador, como bien dices, que me encanta este término. Somos el entrenador, entonces, bueno, se cayó, se golpeó, entonces, bueno, ¿qué podemos aprender ahí? Es que podemos aprender que no te debes de subir o que no debes de pisar de esta manera, en esta ujú, analogía, ¿no? Ok, ujú, ¿qué podemos aprender aquí? Si nos tomamos el ejemplo, mi caso que yo expuse ahorita aquí acerca de, le grité a mi hijo, tuvimos no sé, un enganche con él, porque pues es un niño de ujú, 3 años, entonces pues no le puedo pedir algo que todavía ni siquiera él está desarrollado claro. neurológicamente.
pero sí, ver de eso, qué es lo que podemos hacer. Y lo que a mí se me ocurrió en ese momento fue eso, pedir perdón y decir, mamá no debió haber hecho eso, porque pues mucho les digo que si tienen ganas de gritar y están enojados, que sí, se vale estar enojados, pero que vayan a gritar a la almohada o gritar afuera, ¿no? Algo específico que los ayude a gestionar. Entonces tomemos el error como eso. Veámosle esta magia al error, ese momento que nos dijo Lali de tener este entrenamiento, este aprendizaje. Hoy, ¿qué vamos a aprender? Vamos a aprender a decir perdón, a pedir perdón y a perdonar. Entonces, bueno, para eso nos va a servir el error también. Y estar muy abiertos a no sentir esa culpa, porque al final la culpa lo único que nos va a hacer es perdernos la oportunidad de sacar lo mejor de lo que está sucediendo en el momento. Y no sirve de nada, no nos va a ayudar en nada y al final siento que como mamás o papás, escuché a alguien por ahí decir que cuando nace un bebé, nace el bebé, nace la placenta y nace la culpa en ese orden. Y muchas veces así lo traemos, tal vez cultural, tal vez aprendido, tal vez heredado, no sé, pero veo mucha culpabilidad alrededor, mucha exigencia alrededor de la maternidad y es simplemente, como dice Lali, ponernos la camiseta de coaches para hacer lo mejor que podamos con nosotros primero, ¿no? Y después con nuestros hijos. Con nosotros primero porque me voy con esta analogía. Es como cuando vamos en el avión y nos dice para salvaguardar nuestra vida en caso de alguna situación, turbulencia, accidente, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando bajan las mascarillas? ¿Qué te dice? Si vas con un menor, ponte primero la mascarilla tú, porque si se la pones primero al menor y tú te desmayas, ya no vas a poder ayudar al menor. Entonces, exacto. Primero ponte la mascarilla tú, después vas a poder tener la posibilidad de ayudar a los que tengas a tu alrededor. Y bueno, con esto exacto. Me voy dándote las gracias, Lali, de verdad me encantó, ojalá que luego podamos hacer alguna otra, algún otro cuando live. Quieras. Y muchísimas gracias por todo esto que nos das, de verdad que tiene mucho valor estas dos, vamos a decir, herramientas. Y nos vamos con eso. Te mando un gran abrazo desde México, agradeciéndote mil por esto que haces, por hacerte este tiempo y estaremos en contacto. Yo lo que voy a hacer es que para las personas que se conectaron, se tuvieron que salir, que quieran ver la repetición, voy a escribir en la descripción estas dos herramientas que nos has dado, para que también las tengan por ahí. Súper. Gracias. Gracias a ti. Ahora